Bueno, como ya sabemos y es conocido que en las últimas décadas se ha buscado implementar energías alternativas con el fin de disminuir el consumo de combustibles fósiles, dado que estos aumentan y amplifican diferentes efectos negativos en el ambiente, como la derivación de dióxido de carbono, que a su medida contribuyen al aumento de gases de efecto invernadero y asimismo al calentamiento global. Una de las alternativas que se ha adquirido mayor interés en las últimas décadas por los científicos son los sistemas bioquímicos, como son las celdas de combustible biológico, de combustión biológica. No solo por la producción de energía sostenible, sino también por la degradación de materia orgánica y bioremediación que ofrecen estos sistemas en sus procesos. Generalmente en estos sistemas el ánodo contiene los microorganismos capaces de generar y mantener un gradiente electroquímico para la obtención de energía eléctrica, siendo generalmente estas bacterias heterótrofas siempre y cuando estén en condiciones anaeróbicas, para que así estas oxiden la materia orgánica y liberen no tanto los protones como electrones. Los protones pueden llegar hasta el cátodo después de pasar mediante la membrana que conecta los sistemas o que conecta este sistema, mientras que los electrones suelen viajar a través del circuito externo que se instalan en este sistema, y así genera un flujo de como logramos visualizar en la imagen, la celda de combustión biológica que nosotros implementamos fue mediante plantas, y como vemos, así más o menos como se proyectaría, donde la planta genera unos rizodepósitos que las bacterias aprovechan para generar así los protones y electrones, donde va a pasar mediante la membrana y así se genera la corriente eléctrica a partir de tanto interna como externamente el aprovechamiento de estas. Actualmente algunos países han optado por comenzar a emplear energías renovables, dejando a lado las no renovables, energías a través de paneles solares, de hidroeléctricas, energías eólicas, que han sido de gran importancia para la producción de energía en lugares en donde escasea este recurso energético. En este artículo, pues, emplearemos una planta para la producción de energía eléctrica a través de su proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis, que es donde suceden las hojas, la planta toma la materia inorgánica y la vuelve en materia orgánica a través de la luz solar. Esta fotosíntesis ocurre en dos etapas. Durante la primera etapa, la energía almacenada de la luz del sol es absorbida por el cloroplasto, se usa agua y el oxígeno es producido durante esta parte del proceso. En la segunda etapa de esta fotosíntesis, se usa el dióxido de carbono y se produce glucosa. La energía de la luz solar es absorbida por el pigmento de la clorofila en la membrana tilacoide. Hay dos partes separadas del cloroplasto, el espacio interior del cloroplasto mismo y el espacio interior de los tilacoides. Los compartimientos al interior de los tilacoides son llamados espacios tilacoidal o lumen, pues en este sitio ocurre la primera etapa de la fotosíntesis. En el espacio interior que rodea los tilacoides hay un fluido llamado estroma. Aquí es donde el dióxido de carbono es usado para producir glucosa, que es la segunda parte de la fotosíntesis. Los reactantes de la fotosíntesis pues, son el dióxido de carbono, el agua y la energía del sol, pues sin estas moléculas necesarias no podría iniciar su proceso como tal. Los productos de la fotosíntesis como la glucosa y el oxígeno, como sabemos la glucosa es tomada por parte de las plantas y pues ellas la utilizan para almacenar energía en forma de grandes moléculas de carbohidratos. La reacción química general para la fotosíntesis es 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua más la energía solar. Esto produce una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. La fotosíntesis inicia con las reacciones lumínicas. Es durante estas reacciones que la luz solar es absorbida por el pigmento de la clorofila en las membranas de los tilacoides del cloroplasto.
La energía es transferida temporalmente a dos moléculas. Esas moléculas son el ATP y el NADPH, que son usadas pues, en la segunda etapa de la fotosíntesis. Este ATP y este NADPH son generadas por dos cadenas transportadoras de electrones. Durante pues, las reacciones lumínicas, el agua es usada y el oxígeno es producido. Estas reacciones no solo ocurren durante el día. La segunda etapa de la fotosíntesis, que es la producción de la glucosa a partir del dióxido de carbono, este proceso ocurre en el ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin utiliza dióxido de carbono y la energía temporalmente almacenada en ATP y en NADPH para transformar el azúcar en la glucosa. El prototipo que empleamos para generar energía eléctrica a través de una planta se llama la celda de combustión microbiana. Sus siglas son CCM, que es un dispositivo que utiliza pues, microorganismos para convertir la energía química presente en un sustrato en energía eléctrica. Esto es posible cuando se está bajo unas ciertas condiciones, porque esos microorganismos transfieren los electrones producidos en su actividad metabólica a un electrodo, a un ánodo, en lugar de un aceptor final de electrones como lo es el oxígeno. Generalmente una celda de combustión microbiana, ella está conformada por una cámara anódica y otra catódica, y pues estas dos están separadas por una película o por una membrana sintética que contiene algunos grupos funcionales ionizables, es decir, una membrana de intercambio protónico. El desempeño eléctrico de una celda de combustión microbiana, ella se estudia a partir de unas mediciones de voltaje que se realizan en la resistencia externa conectada entre el ánodo y el cátodo, y pues los respectivos cálculos que se derivan de ella. Pues la densidad de la potencia, la eficiencia colúmbica y la resistencia interna. La densidad de potencia está expresada como la potencia por unidad de área del electrodo anódico o la potencia por unidad de volumen del sustrato, y pues se calcula de la siguiente manera, donde I es la corriente en amperios, U es el potencial en voltios y A es el área de la superficie del electrodo anódico en metros cuadrados, y B es el volumen del sustrato de la cámara anódica. La eficiencia colúmbica es un parámetro que permite obtener la fracción de energía eléctrica que se puede generar en la celda de combustión microbiana a partir de un sustrato determinado. Y pues este se mide de la siguiente manera, en donde UI es el voltaje de la celda de combustión microbiana en el tiempo, que es T, R es la resistencia externa, F es la constante de Faraday, B es el número de moles de electrones producidos por una mol de demanda química de oxígeno, B es el volumen del líquido y M es el peso molecular del oxígeno. Los microorganismos en el ánodo, ellos oxidan la materia orgánica generando protones y electrones. La cámara anaerobia, ellos contienen sustratos orgánicos que al oxidarse por medio de la acción de los microorganismos, ellos liberan los electrones, los protones, y también se produce dióxido de carbono. Los electrones son captados por el ánodo posteriormente y pues son transferidos hacia el cátodo mediante un circuito externo. Simultáneamente los protones migran hacia la cámara catódica a través del separador, en donde pues se combinan con el oxígeno del aire para reducirse agua con los electrones que captan directamente del cátodo. Debido a esta última reacción, pues que no está catalizada por los microorganismos, el cátodo se refiere como abiótico. Dadas sus características de operación de estos procesos, de este proceso de energía eléctrica a través de una planta, se pueden emplear como sustrato en un amplio rango de materiales orgánicos complejos solubles o afluentes de biomasa renovable, y con ello pues ofrecer el doble beneficio, que es obtener energía eléctrica con la biorremediación. Bueno,
Los materiales que utilizamos para la construcción de este prototipo de celda de combustión biológico fue una botella de plástico, fue un tubo de PVC, dos láminas de aluminio de 8 por 10 centímetros, dos alambres de cobre de 40 centímetros, pegamento que fuese resistente al agua, 5 sobres de gelatina, cada uno aproximadamente como de 40 gramos, y pues por supuesto la planta, la cual contenía pues su respectiva materia. En este caso hicimos la elección del helecho. Para la parte de las mediciones se hizo uso de una resistencia eléctrica de 12, un multímetro, un termómetro y tiras de pH. Es importante resaltar que elegimos estos materiales ya que son materiales de bajo costo y se podían obtener fácilmente en nuestros hogares. Principalmente o inicialmente se había planteado la utilización del agar-agar como membrana de intercambio de protones, pero es un poco caro y difícil de conseguir en la ciudad de Girardot, razón por la cual se reemplazó por la gelatina. La planta helecho se eligió principalmente porque fue fácil de obtenerla y porque queríamos saber cómo iba a funcionar este prototipo de celda de combustión biológica con esta planta. Bueno, para la elaboración de la estructura se requirió de una botella de plástico, como ya lo había mencionado anteriormente, la cual se corta por la mitad y se le tomó una medida de 7 centímetros, midiendo desde la parte inferior hacia la parte superior. Donde marcaban los 7 centímetros se perforó según el diámetro que tenía nuestro tubo de PVC. Este mismo procedimiento se le realizó a la materia que contiene el helecho. Posterior a este pasamos a la elaboración de la membrana de intercambio de protones, la cual se basa en dos procedimientos básicos. El primero es tomar nuestro tubo de PVC, lavarlo muy bien, secarlo y tapar uno de sus orificios muy bien con cinta. El siguiente procedimiento es tomar los 5 sobres de gelatina, que eran aproximadamente 200 gramos en total, diluirlos en agua, llevarlos a hervir, revolviendo muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea, la cual se dejó reposar y se virtió en el tubo de PVC. Esto se llevó a la nevera para refrigerar por un periodo aproximadamente de entre 3 y 4 horas. Luego elaboramos los electrodos, lo cual fue tomar dos láminas de aluminio, hacerles un doblez por la mitad que quedaran con una medida aproximadamente de 4 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Luego se realizaron 3 agujeros separados. La separación entre agujeros era de 2.5 centímetros y por cada agujero de estos por cada agujero se introdujo el alambre de cobre. Cuando ya está todo el montaje, cada parte del montaje se hace el ensamblado. Una vez pues ya está el tubo de PVC con la membrana de intercambio de protones bien preparada, lo que se hace es tomar la botella, agregar un poco de pegamento resistente al agua, insertar la primera parte del tubo de PVC, dejar secar por un buen rato y luego esta parte se ensambla también a la matera. Los electrodos se introducen respectivamente en la matera y en la botella. Luego a esto se le añade agua a la botella de plástico y finalizamos con nuestro ensamblaje o elaboración de nuestro prototipo de celda de combustión biológica. Luego de tener ya nuestro prototipo montado, como lo podemos observar acá, empezamos a realizar nuestras medidas. Para ello tuvimos en cuenta lo que es temperatura, pH y corriente eléctrica que esta nos producía. Para el caso de la temperatura, usamos un termómetro digital de infrarrojo, más conocido durante este tiempo como el termómetro de pistola. Para nuestro pH, usamos tiras reactivas para medir el pH. Lo que hicimos acá fue, en el cátodo, tomábamos un poco de esta agua y agregamos esta cinta. Dejamos pasar unos segundos, la sacamos y mirábamos qué color nos arrojaba. Y para el anodo, que era en este caso nuestra planta, nuestro helecho, lo que realizábamos era tomamos una pequeña cantidad de tierra, la disolvíamos en agua destilada y hacíamos el mismo procedimiento que con el cátodo. Tomábamos la cinta de pH y la agregábamos. En el caso de nuestra corriente eléctrica, usamos un multímetro digital.
Este multímetro digital nos daban dos cables, uno rojo y uno negro. En este caso, el rojo era el positivo y el negro era el negativo. Lo que hacíamos era, el rojo lo poníamos en la parte de nuestro cátodo, en el cable que unía con el ánodo, y el negro lo poníamos en el cable que unía con el cátodo, desde ánodo a cátodo. Estas mediciones se tomaron durante 6 semanas, todos los viernes durante 6 semanas, lo que quiere decir que fueron 6 mediciones. ¿Por qué no se tomaron más antes? Es muy importante resaltar el por qué no se tomaron más antes. No se tomaron más antes debido a que se presentaron dos problemas. Uno con la membrana de traspaso de electrodos y otro con nuestro multímetro. Con la membrana, habíamos pensado en hacerlo con membrana agar-agar, pero fue imposible conseguirlo en este municipio. Por ello, optamos por hacerlo con gelatina sin sabor. Lo hicimos en 2 oportunidades. En una oportunidad lo hicimos con 2 sobres, pero esta no nos resistió y se derritió. Entonces proseguimos a hacerlo con 5 sobres. Con estos 5 sobres sí se resistió, no se nos derritió, sino se mantuvo siempre en su posición sólida y nos permitió que siguiéramos con el proceso. Y ahí fue cuando ya pudimos tomar los electrones. Perdón, la corriente eléctrica. Cuando tomamos la corriente eléctrica, la estábamos tomando en amperios para que nos diera corriente eléctrica, pero tuvimos problemas ya que el voltaje era tan bajo que no nos alcanzaba a arrojar una corriente eléctrica. Lo que hicimos fue tomar el voltaje y ese voltaje lo dividimos por nuestra resistencia, que en este caso nuestra resistencia era de 12 voltios. Y así pudimos obtener nuestra corriente eléctrica, donde en los resultados de nuestra tabla nos arroja en las 2 primeras semanas de 0,00 debido al problema que ya mencioné. Y en la semana 3 ya nos empezó con 0,76, en la semana 4 con 0,93, en la semana 5 con 1,8 y en la semana 6 con 1,16 amperios. Lo que nos quiere decir que nuestro prototipo sí nos produjo corriente. Esto gracias a la membrana, a la planta, que en este caso pues era nuestro ánodo y nuestro cátodo. En el caso de la temperatura, siempre se mantuvo en una temperatura de 35 grados Celsius. Esto debido a que siempre se mantuvo en un lugar fresco, pero teniendo en cuenta que en ese lugar alcanzaba a llegar la luz del día o los rayos solares para que hiciera su debido proceso de fotosíntesis. En el caso del pH, el agua siempre se nos mantuvo en un pH de 4 y nuestra planta siempre mantuvo en un pH de 3. Teniendo en cuenta los resultados, podemos ver que la producción de corriente eléctrica de la celda se determina que la producción de esta corriente es muy baja, tanto así que a veces no se lograba medir, pero siempre contaba con un flujo de voltaje en el circuito. La ausencia de la corriente también se puede deber a que la fuerza del voltaje no era tan alta como para producir una señal de corriente eléctrica en el circuito. Además de que hay que tener en cuenta que también pueden verse afectada la función microbiana debido a los bajos niveles de pH que se presentan en los sistemas, tanto en el medio aeróbico como en el medio anaeróbico. También se debe tener en cuenta que puede ser debido a los problemas con la membrana que se implementó debido a las dificultades que presentó en el medio, o por la eficiencia de producción de rizodepósitos de la planta. Como podemos ver en el informe, se presenta no solo que se obtuvieron los resultados que determinan la capacidad de producción de corriente eléctrica del sistema, sino también los aspectos que inciden en el desempeño de las celdas de combustión biológica, como lo son su arquitectura a escala, la función microbiana, también el tipo de sustrato que se implementó en entre otros aspectos. En esta también se implementó el uso de organismos autótrofos como son las plantas, siendo en esta implementada mediante lechos,
Los resultados de esta celda se llevó a cabo por semanas donde se logró ver claramente que la diferencia entre la temperatura y el pH de las celdas no tiene gran cambio significativo durante las semanas de observación, pero en cuanto a la producción de corriente eléctrica se logra evidenciar un aumento por semana, aunque no sea muy significativo.